seguimos intentando responder la misma pregunta de quién es bautizado en o con el Espíritu Santo. Obviamente la pregunta está ligada con el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Seguimos intentando esclarecer este tema y dar respuesta a la pregunta. Y en esta ocasión la hipótesis es la siguiente. La hipótesis dice que es bautizado en o con el Espíritu Santo el que cree y es bautizado. Eso es lo que está diciendo la hipótesis, que la persona debe creer y bautizarse. Y la persona en la que ocurre esto, la persona que cree y es bautizado, dice la hipótesis que esa persona es bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a estar analizando y estudiando esta hipótesis, como siempre, de frente a la palabra de Dios. Se va a estar analizando y estudiando si lo que dice la hipótesis es cierto o falso, qué puede ser cierto o falso de la hipótesis, y a continuación el análisis y el estudio. Acompáñanos. Comencemos primeramente con la palabra de Dios. Para ello vamos a Juan capítulo 7 del 38 al 39. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice en la palabra de Dios que los que iban a recibir el Espíritu Santo eran los que creyesen. Eso es lo que está diciendo, y podemos ver que no dice que todos iban a recibir el Espíritu Santo, sino que los que creyesen. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la hipótesis. La hipótesis está diciendo que es bautizado en el Espíritu Santo el que cree y es bautizado. Lo que podemos ver es que sí se puede estar cumpliendo ese recibir del Espíritu Santo del cual se habla en Juan capítulo 7 del 38 al 39. Sí puede estar cumpliéndose en la hipótesis, puesto que la hipótesis dice el que cree. Cuando la persona está creyendo, según la hipótesis, sí se podría estar recibiendo el Espíritu Santo. Como ya habíamos mencionado, en la palabra de Dios dice que los que creyesen eran los que iban a recibir el Espíritu Santo, y sí se puede estar cumpliendo esta parte de lo que dice las Sagradas Escrituras. Sí se puede estar cumpliendo ese recibir del Espíritu Santo, porque la hipótesis dice el que cree. Por lo pronto podemos observar que la hipótesis va comenzando con el pie derecho, va demostrando que va por buen camino. Vamos a ver si continúa así. Por lo pronto está mostrando esa consistencia con la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que sucede. Posteriormente ocurrió ese derramamiento del Espíritu Santo,
en Pentecostés. Vamos a ver qué es lo que sucede en Hechos capítulo 2 del 3 al 4. Dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la promesa del Espíritu Santo estaba siendo cumplida. El Espíritu Santo estaba siendo derramado en Pentecostés. Estaban recibiendo el Espíritu Santo los apóstoles y los discípulos, pero como ya habíamos visto en Juan capítulo 7 del 38, lo estaban recibiendo el Espíritu Santo los que habían creído. Seguimos avanzando. Posteriormente, después de que ocurre ese derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, comienza la predicación de los apóstoles y discípulos. Vamos a ver en ese caminar qué es lo que ocurre en Hechos capítulo 8 del 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces se puede observar cómo se está hablando de un eunuco y de Felipe, quien le estaba predicando, y podemos ver que el eunuco pedía ser bautizado y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le contesta que si cree de todo corazón, bien puede. Hasta este punto vamos a ir a lo que dice la hipótesis. En la hipótesis está diciendo el que cree. Entonces podemos ver que esta parte se podría estar cumpliendo, porque está hablando la hipótesis de un bautismo en el Espíritu Santo, y está diciendo que el que cree y es bautizado. Y en la palabra de Dios, primeramente Felipe le dice que si cree de todo corazón, bien puede, y el eunuco responde que si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. La hipótesis nos está diciendo que es necesario creer. Entonces sí se puede estar cumpliendo esta parte. Y ahora seguimos en la palabra de Dios, porque no acaba ahí. Entonces dice que mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y volvemos a la hipótesis, y podemos ver que también esto se podría estar cumpliendo en la hipótesis, puesto que dice el que cree y es bautizado. Entonces la hipótesis está tomando en cuenta que también es necesario ese acto del bautismo, y por ello es que la hipótesis podemos observar que se está mostrando consistente con la palabra de Dios. Comenzó por buen camino, y al parecer sigue continuando por ese camino
sigue mostrándose la hipótesis cercana a la palabra de Dios, puesto que como podemos observar, parece estar cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Parece estar cumpliendo porque toma en cuenta ambas cosas, el creer y el ser bautizado, o el acto del bautismo del cual estamos viendo en la palabra de Dios se está hablando. Parece que la hipótesis va por un buen camino, como se había mencionado, y vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí podemos observar que muestra una cercanía muy grande con la palabra de Dios hasta el momento. Continúan predicando los apóstoles, se continúa expandiendo la palabra de Dios, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios, en este caso a los gentiles. Para ello vamos a Hechos capítulo 10 del 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que podemos observar es que Pedro estaba predicando la palabra de Dios, y mientras lo hacía, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Entonces por eso dice que hubo un asombro por parte de los que acompañaban a Pedro, pues estaban viendo que también los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces la hipótesis puede estar cumpliendo con esta parte de creer, puesto que la hipótesis dice que es necesario creer. Los gentiles estaban recibiendo la palabra de Dios, estaban escuchando la palabra de Dios y estaban creyendo. Por lo tanto, dice que el Espíritu Santo estaba siendo derramado en los gentiles, estaban recibiendo los gentiles el Espíritu Santo, y de acuerdo a lo que dice la hipótesis, esto también podría estarse cumpliendo en la hipótesis, puesto que si toma en cuenta la hipótesis que es necesario creer. Entonces, al creer se estaría recibiendo el Espíritu Santo tal cual estaban recibiéndolo los gentiles. Pero ahí no acaba. Cuando Pedro ve que también los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, no les dice que ya se vayan, sino que en el versículo 47 les dice, preguntándoles: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y Pedro les manda bautizar. Entonces, como podemos ver, esto que está pasando en Hechos también podría estarse cumpliendo en la hipótesis, porque la hipótesis está hablando de un bautismo en el Espíritu Santo en el que también
se toma en cuenta ese acto de bautizarse, porque dice el que cree y es bautizado. Y por este motivo sí podría estarse cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. La persona podría estar recibiendo el Espíritu Santo al creer, como los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo al escuchar a Pedro y habiendo creído, pero también cumple la hipótesis con el acto de bautizarse, del cual está hablando la palabra de Dios cuando Pedro les manda bautizar. Podemos entonces observar que esta hipótesis parece seguir estando muy cerca de la palabra de Dios, parece estar cumpliendo con la palabra de Dios y parece estar siendo consistente con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo sí podría estarse cumpliendo para esta hipótesis de acuerdo a lo que dice el que cree y es bautizado. La persona sí podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo, y también podemos observar que en la hipótesis los hechos, las cosas de las que habla la palabra de Dios, de recibir el Espíritu Santo y después del acto de bautizarse, del cual Pedro les manda bautizar, podría estarse cumpliendo en un orden cronológico igual al que habla la palabra de Dios, porque los gentiles estaban creyendo y después Pedro les manda bautizarse, y en la hipótesis habla de un orden cronológico igual. Está diciendo el que cree y es bautizado. Entonces podemos ver cómo en este caso la hipótesis parece también estar hablando de un orden cronológico conforme a lo que dice en Hechos capítulo 10 del 44 al 48, y es algo nada más para resaltar, ya que al parecer la hipótesis se encuentra muy cercana a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a explicar qué es lo que podría estar sucediendo en la hipótesis y cómo podría estar ocurriendo el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a repetir lo que dice la hipótesis. Está diciendo que es bautizado en el Espíritu Santo el que cree y es bautizado, y entonces, de ser así, al creer esta persona, de acuerdo a lo que dice la hipótesis, podría estar recibiendo el Espíritu Santo. Es decir, cuando la persona escucha la palabra, cuando escucha el Evangelio y la persona cree, podría estar recibiendo el Espíritu Santo, y posteriormente, al ser bautizada, cuando ocurre ese acto del bautismo, podría estarse efectuando el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, al creer se recibe el Espíritu Santo, y al bautizarse se es bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Así es como podría estar ocurriendo el bautismo en el Espíritu Santo de la persona, según lo que dice la hipótesis, y como pudimos ya observar, sí puede estar cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, y sí puede estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo, y podría estar ocurriendo de la manera mencionada. Continuamos avanzando en Hechos
Pedro les cuenta lo que ocurrió a los demás, de que también el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, y vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 11 del 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Podemos ver que les está diciendo que el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles, y dice que recordó lo que le había dicho el Señor, de que Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice que si Dios les concedió el mismo don, y aquí nótese que dice por haber creído, lo que ya habíamos mencionado. Entonces los gentiles habían recibido el Espíritu Santo por haber creído, y como ya habíamos visto, esta hipótesis cumple con ese recibir del Espíritu Santo, puesto que la hipótesis dice el que cree. Al estar creyendo, puede la persona estar recibiendo el Espíritu Santo, tal cual les pasó a los gentiles. Y dice Pedro: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No podía hacer nada para oponerse Pedro, y es lo que está diciendo, puesto que, como ya se había dicho, los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo. También Pedro está recordando lo que le había dicho el Señor, que Juan ciertamente bautizó en agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, como ya habíamos explicado lo que podría estar sucediendo en esta hipótesis, cómo la persona podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo, podemos ver que eso es lo que podría haber estado recordando Pedro que le había dicho el Señor. Y vamos a volver a explicar lo que habíamos mencionado de cómo podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo. La persona cree, recibe el Espíritu Santo, y posteriormente, después de haber recibido el Espíritu Santo, es bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, quizás es lo que estaba recordando Pedro cuando menciona lo que le dijo el Señor, cuando les está contando lo que había dicho el Señor. Y podemos ver que hay mucha cercanía entre lo que dice la hipótesis y lo que dice la palabra de Dios, y podemos ver que sí podría estar cumpliendo la hipótesis con ese bautismo en el Espíritu Santo, y sí se muestra muy consistente la hipótesis con la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
lo que dice la palabra de Dios es que hay un mandato que da el mismo Jesús de bautizar. Y en este caso, la hipótesis también puede estar cumpliendo con ese mandato, puesto que está diciendo la hipótesis que sí es necesario bautizarse, que sí es necesario ese acto del bautismo, al estar diciendo la hipótesis que para el bautismo en el Espíritu Santo es necesario creer y bautizarse. Entonces, también puede estar siendo consistente la hipótesis con lo que dice la palabra de Dios, por estar cumpliendo con el mandato que el mismo Jesús hace de bautizar a todas las naciones. Sí podría estar cumpliendo esta hipótesis con ese mandato, puesto que la persona debe bautizarse. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 16 del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también la hipótesis puede estar cumpliendo, puede estar siendo consistente con lo que dice en Marcos capítulo 16 del 15 al 16, puesto que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces podemos ver que se está hablando de salvación y se está hablando de condenación, y esta hipótesis parece estar cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios de creer y bautizarse, porque la hipótesis dice: el que cree y es bautizado. Sí puede estar cumpliendo con la palabra de Dios, por lo tanto parece la hipótesis ir por un buen camino. La persona podría estar yendo por el camino de la salvación. Y también algo que podemos observar es algo que ya habíamos mencionado, de que el orden cronológico de lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la hipótesis es el mismo, porque en Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado, y la hipótesis también tiene ese orden porque dice: el que cree y es bautizado. El orden cronológico es el mismo. Entonces podemos ver que se cumple con el mandato que hizo Jesús en Mateo 28 del 19 al 20, y también se cumple con lo que dice Marcos capítulo 16 del 15 al 16. Por lo tanto, y lo que podemos ver es que la persona sí podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo. Y la hipótesis sigue mostrando una cercanía muy fuerte con la palabra de Dios. Conforme seguimos analizando y estudiando la hipótesis frente a la palabra de Dios, sigue mostrándose consistente con la palabra de Dios y sigue mostrando esa cercanía. Es algo que se debe notar que está ocurriendo en esta hipótesis. Ahora vamos a ir a una de las cartas del apóstol Pablo. Para ello vamos a Gálatas capítulo 3 del 26 al 27. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y la hipótesis podría estar cumpliendo con lo que dice también en Gálatas, puesto que dice en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto puede estar ocurriendo en la persona según lo que dice la hipótesis, puesto que para la hipótesis es importante creer, dice el que cree. Entonces, al creer, al haber fe, la persona podría pasar a ser hijo de Dios, como dice en Gálatas, pero también podría estarse cumpliendo con lo que dice el versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y la hipótesis también toma en cuenta ese acto del bautismo como necesario. Entonces, lo que dice en el versículo 27 de ser revestidos de Cristo también puede estar ocurriendo en la persona, puesto que la persona está siendo bautizada. Es decir, el acto del bautismo en la hipótesis también está ocurriendo. Y se puede ver que seguimos con esa cercanía de la hipótesis respecto de la palabra de Dios, y se puede pensar que el bautismo en el Espíritu Santo del cual habla la hipótesis sí podría estarse cumpliendo, y sí la persona podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo, puesto que se está cumpliendo, como ya se mencionó, con la parte de la fe, porque la hipótesis dice que si es necesaria la fe, que la persona debe creer, pero también cumple la parte de la que se habla en Gálatas, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados. Esta parte también la cumple, porque la hipótesis dice que es muy importante bautizarse. Entonces, por ese motivo se puede estar cumpliendo con el bautismo en el Espíritu Santo. Proseguimos con la palabra de Dios. Vamos a otra carta. En este caso vamos a carta a los Colosenses, capítulo 2, del 12 al 13. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Como podemos ver, está hablando de bautizarse, del acto del bautismo. Dice en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Dice que fueron resucitados con él mediante la fe. Entonces, la hipótesis también puede estar cumpliendo con lo que dice Pablo en Colosenses, porque para la hipótesis es importante bautizarse, es importante el acto del bautismo, y la persona sí podría estar siendo sepultada en el bautismo, pero también podría haber esa resurrección de la que se dice en el versículo 12, resucitados con él
mediante la fe, porque la hipótesis también dice que es importante creer, al decir el que cree. Con esto está diciendo que la fe es importante y podría estar ocurriendo esa resurrección. Entonces podría estarse cumpliendo con todo lo que dice en Colosenses. La sepultura con Jesús en el bautismo, porque la hipótesis dice que la persona debe ser bautizada, pero también la resurrección, porque la hipótesis dice que es necesario creer, y en la palabra de Dios dice que es mediante la fe esa resurrección. Entonces podrían estarse cumpliendo ambas partes. Y dice en el versículo 13 que estando muertos en pecados os dio vida juntamente con él, y también dice sobre el perdón de los pecados. Entonces ese perdón de los pecados sí podría estar ocurriendo en esta persona, porque como ya se mencionó, sí podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo, y ya vimos por qué. Porque se puede estar cumpliendo con ese acto del bautismo, pero también con la fe, puesto que la hipótesis toma en cuenta ambas cosas. El que cree y es bautizado se puede estar cumpliendo con la palabra de Dios, y sí puede estar ocurriendo ese perdón de los pecados. De esta manera se da por finalizado el análisis y estudio, no sin antes mencionar que esta hipótesis se mostró muy consistente y muy cercana con la palabra de Dios. Y a continuación, la postura y reflexiones finales. La hipótesis muestra una cercanía muy fuerte con la palabra de Dios, porque plantea un bautismo en el Espíritu Santo en el que la persona cree y es bautizada. Y la siguiente es: la hipótesis podría estar cumpliendo con la palabra de Dios, y la persona sí podría estar siendo bautizada en el Espíritu Santo, puesto que plantea un bautismo en el Espíritu Santo en el que se cree, se recibe el Espíritu Santo, y la persona es bautizada en el Espíritu Santo. Así se da por concluida la postura y reflexiones finales y el estudio y análisis en general. Muchas gracias y hasta la próxima.